Buenas chicos y chicas, bienvenidos al último vídeo. Vamos a empezar antes de dar la última parte, corrigiendo los ejercicios que teníamos, ¿vale? Eran unos ejercicios simplemente de cambio de unidades, así que vamos con ello, ¿vale? Tenemos 7,23 metros, ¿vale? Y hay que pasarlo a milímetros, ¿vale? Voy a poner aquí abajo a la derecha, perdón, como en vez de escalera para que no me quepa, pues las unidades, metros, decímetros, centímetros y milímetros, ¿vale? Y lo mismo, pues, en cuadrados, bueno, no hace falta, ¿vale? Utilizamos la misma, venga. De metros a milímetros hay que bajar 3 escalones, con lo cual la coma se mueve 3 lugares, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces esto da 7, 2, 3, fijaros, aquí va un 0 y no se pone la coma, ¿vale? Porque ya estamos aquí. De kilómetros a metros, la coma está aquí, ¿vale? Y hay que avanzarlo 3 lugares, 1, 2 y 3, o sea, 3 ceros. Tenemos que añadir 2870, 0, 0, 0. De kilómetros a centímetros, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5. Hay que, no lo estoy poniendo, ¿vale? Pero bueno, lo voy a poner aquí para que os fijáis, ¿vale? Hay que añadir 5 ceros, ¿vale? 3, 4, 5. Entonces la coma corre 5 lugares. 1, 2 y luego otros 3 ceros. 1, 2 y 3. O sea, 2, 6, 0, 0, 0 centímetros. Venga. De centímetros a metros, ¿vale? Fijaros que esto es al revés. Hay que subir 2 lugares. O sea, dividimos entre 100. La coma se va a la izquierda 2 lugares. O sea, 0, o sea, la coma está aquí, fijaros, 0,0. 5, 7, 8, 3 metros. 890 kilómetros a metros, pues hay que mover la coma 3 lugares. La coma está aquí, 1, 2, 3. O sea, 0,89, porque no se pone 890 kilómetros. De milímetros a metros, fijaros, hay que, de nuevo, 3 lugares. La coma está aquí, 1, 2, 3. La coma pasa a estar aquí, 7,523 metros. Venga. De metros cuadrados a milímetros cuadrados. Fijaros, tenemos que bajar 3 lugares. Y como estamos en cuadrados, cada uno es 2. O sea que hay que multiplicar por 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fijaros, 100, o sea, 2 ceros 100, otros 2 ceros 10.000, otros 2 ceros 1.000.000. Movemos la coma 6 lugares. 1, 2 y luego 4 ceros. 1, 2, 3, 4. O sea, 7, 2, 3... 0, 0, 0, 0, ¿vale? Kilómetros cuadrados a metros, lo mismo. 3 lugares, como es cuadrado, 6 ceros. 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esto ya está aquí, habrá que añadir, la coma ya está aquí, habrá que añadir 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 6 ceros directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kilómetros cuadrados a centímetros cuadrados, fijaros, hay que bajar 5 lugares. Como es en cuadrados, son 10 ceros. O sea, esto es multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto movemos 1, 2 y hay que mover otros 10 lugares más. O sea, que habrá 8 ceros más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Centímetros cuadrados a metros. Subimos 2 lugares, o sea que hay que dividir entre 4 ceros, ¿vale? Porque estamos en cuadrados. O sea, la coma se mueve 4 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4. O sea, la coma está aquí. O sea, 0, 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 y 5, 7, 8, 3 metros cuadrados. Venga, los metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Hay que dividir 3 lugares, son 6 ceros en este caso, ¿vale? 1.000.000. Y movemos la coma, pues 6 lugares. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se queda ahí, 89. No se pone 89,0, ¿vale? Son 89 kilómetros cuadrados. Y el último, de nuevo, milímetros a metros. La verdad es que casi siempre ha sido 3 lugares. Pues hay que dividir, como son cuadrados, entre 6 ceros, entre 1.000.000. Y hay que mover esto 6 lugares. 1, 2, 3, 4, fijaros 5 y 6. La coma está aquí, habrá 2 ceros y luego ya, pues, los números, ¿vale? Fijaros eso, ¿vale? Es muy fácil, siempre vamos moviendo la coma. Si la coma queda a la derecha y no hay decimales, no se suele poner, ¿vale?
Si detrás los decimales son solo ceros, pues no se suele poner, ¿vale? Y ya está. Y con esto pues hemos acabado este primer ejercicio. Vamos a por el segundo. Venga, vamos allá. Este, como decía en el texto, primero hay que pasarlo todas las mismas unidades, ¿vale? Y luego pues ya sumar. Acordaros, lo voy a poner aquí, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. A ver, como lo vamos a poner, pasar todo a metros, pues empezamos. 5 kilómetros, añadimos 3 ceros, ¿vale? La coma va aquí, 1, 2 y 3. En el decámetro añadimos 2 ceros, 1 y 2. Pero en el hectómetro, en el decámetro un 0 y el 8 tal cual. Entonces, el primero es 5000 metros más 600 metros más 70 metros más 8. Si esto lo sumamos, es simplemente 5678 metros. Venga, vamos con el siguiente. Este hay que pasarlo a centímetros. Fijaros, del decámetro a centímetros tenemos que bajar 3 lugares. O sea, esto hay que multiplicarlo por 1000. Los metros hay que multiplicarlos por 100. Los centímetros no hay que hacer nada. Y los milímetros hay que dividirlos entre 10. Venga. Vamos con el primero. Movemos la coma 3 lugares. O sea, 1, 2, 3. Esto quedará 300 centímetros. Movemos la coma 2 lugares, 1, 2, más 1500 centímetros, los centímetros se quedan igual, y aquí hay que mover la coma a un lugar. No hay decimales, con lo cual la coma está aquí, y se queda aquí, más 45,6 centímetros. Y ya sumamos, ¿vale? 1500 y 1300 son 1800, 1848,6 centímetros, ¿vale? Hay que poner las unidades, acordaros, ¿vale? Esto simplemente es sumar. Venga, vamos con el siguiente. Nos piden a metros cuadrados. Fijaros que hay dos lugares, perdón, hectómetros cuadrados. Dos lugares, de hectómetros cuadrados a metros cuadrados. Y como estamos en unidades de superficie, esto hay que multiplicarlo por 10.000. Esto se queda tal cual, entonces simplemente hay que añadir 4 ceros aquí. Entonces esto será 65, 1, 2, 3, 4 ceros, más 32 metros cuadrados, y esto es sumar, ¿vale? Entonces simplemente ya lo tenemos, ¿vale? Estos son 650.032 metros cuadrados. Y vamos a por el último. Nos piden pasarlo a metros cuadrados, ¿vale? El hectómetro cuadrado, como antes, hay que multiplicar por 10.000, porque hay dos lugares y es de superficie. El decámetro cuadrado, hay un lugar como es de superficie, hay que multiplicarlo por 100. Y el centímetro cuadrado, para pasar a metros cuadrados, hay que dividir entre 10.000, ¿vale? Porque hay que dos lugares hacia arriba. Entonces, ¿cómo hacíamos? Pues este simplemente añadimos 4 ceros, 1, 2, 3, 4. A este le añadimos 2 ceros, 1, 2. Y este, la coma se tiene que mover 4 lugares hacia la izquierda, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Fijaros, va a haber 3 ceros, más 0,0002 metros cuadrados. Y ahora pues ya suman, ¿vale? No tiene más ciencia. 1, 0, aquí hay un 500, y aquí hay un 0,002 metros cuadrados, ¿vale? Con esto hemos hecho los ejercicios. Esto lo habéis hecho muchas veces, o sea, ya desde cursos bajos de primaria, ahora con decimales, y no tiene mucho más historia. Es solo una cosa, el tema de las unidades, cuando veáis algún problema, otros años, acordaros, siempre, 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 cuando tenéis un problema, todas las unidades tienen que estar en el mismo múltiplo, o sea, si hay algo en metros, otra cosa en centímetros, o lo pasamos todo a metros, o lo pasamos todo a centímetros, o a metros cuadrados, o a lo que sea. Pero para poder operar con ellos, ¿vale? Para poder sumar, restar, etcétera, para poder multiplicar, todo tiene que estar en la misma unidad, ya sea metros, ya sea centímetros, ya sea lo que sea. Bueno, y después de haber visto ejercicios, vamos a pasar a ver lo que es la teoría propiamente dicha, ¿vale? Que son los perímetros y las áreas de las figuras principales. Vamos a ello. Venga, vamos a empezar con ello. Son perímetros y áreas, vamos a empezar con lo de los cuadriláteros. ¿Vale? Empezamos con el rectángulo. Tenemos este rectángulo, cuya base es B, ¿vale? Y la altura es H. El área de un rectángulo, lo habéis visto muchísimas veces, es simplemente multiplicar la base por la altura, ¿vale? Y el perímetro, que era la suma de sus lados, pues era simplemente, hay dos, la B de aquí, otra B que habrá aquí, otra H que habrá aquí, B más B, H más H,
Esto ya es operar. B más B son 2 veces B, estos son 2 veces H, y se suele poner así. 2 veces la suma de la base más la altura. Pero es simplemente sumar los 4 lados. ¿Vale? Ahora vamos a pasar al caso siguiente, que es un rectángulo especial, ¿vale? Que es el cuadrado. En realidad, ¿vale? Se podría utilizar exactamente la misma fórmula. Pero, como los lados son iguales, pues tenemos esta fórmula. El área de un cuadrado, ¿vale? Es base por altura, pero como miden lo mismo, aquí en vez de utilizar B y H, se suele utilizar L por lo de lado, pues queda lado por lado. Y lado por lado es lado al cuadrado. Respecto al perímetro, es sumar los 4 lados, o sea, L más L más L más L, que es 4 veces L. Pero si os fijáis, en realidad es la misma fórmula, solo que hay la particularidad de que un cuadrado tiene la base y la altura iguales. Bueno, antes de pasar a la siguiente figura, vamos a hacer un ejemplo, perdón, con números, ¿vale? Imaginémonos que B vale, por ejemplo, 3 metros y H vale, por ejemplo, 2 metros. Me lo estoy inventando, ¿eh? No tiene por qué ser así. En ese caso, fijaros, el área, que la voy a poner aquí, sería 3 metros. Se suele poner al principio sin las unidades, pero vale, son 3 por 2 son 6 metros al cuadrado, que es de superficie. ¿Pero por qué es así? Porque claro, realmente estoy multiplicando 3 metros por 2 metros. Que esto, fijaros, es lo que vimos en álgebra. Lo voy a poner aquí abajo. O sea, realmente el área es 3 metros por 2 metros. ¿Y cómo multiplicamos cuando teníamos números y letras? Números por números, letras por letras. 3 por 2 son 6, metro por metro, metro al cuadrado. Y para el perímetro realmente es 2 veces, ¿vale? 2 veces 3 más 2. 3 más 2 son 5, 2 por 5, 10 metros. Pero fijaros que esto realmente, aunque se pone solo la unidad al final, si lo hiciésemos bien, sería álgebra. Sería 3 metros más 2 metros. 3m más 2m. 2 por... ¿Cómo se sumaban las m's? Pues directamente. 5m y 2 por 5m, 10m. Fijaros que siempre la matemática es consistente. ¿Vale? Y con el último, suponemos que esto es de lado, por ejemplo, yo que sé, 4 centímetros. Entonces, el área son 4 por 4, 10, bueno, 4 al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Es muy importante las unidades, ¿vale? Y el perímetro sería 4 por 4, ¿vale? Y son 16 centímetros, ¿vale? Fijaros que aquí ha salido lo mismo, solo la unidad, pero porque he escogido 4, ¿vale? No siempre tiene que ser igual. No os equivoquéis. Bueno, lo dicho, vamos a pasar a la siguiente figura, el romboide. Venga, vamos con el romboide, como hemos dicho. El romboide era un paralelogramo, tenía los lados paralelos 2 a 2, pero los ángulos no medían 90 grados, ¿vale? Eran ángulos iguales 2 a 2, pero diferentes de 90. El área de un romboide es como la del rectángulo, la base por la altura. Y aquí tenéis un dibujo, digamos, de por qué es cierto. Porque un romboide siempre se puede convertir en un rectángulo. Si yo quito este trocito de aquí y lo acoplo aquí, me queda justo un rectángulo que tiene de dimensiones la base, ¿vale? La misma y la altura del romboide. Por eso el área es la misma. Respecto al perímetro, ¿vale? Aquí no hay una fórmula bonita y no se puede calcular, eso sí, ojito, el perímetro no es la base por la altura. Eso lo quiero poner por eso. El perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces, si yo, por ejemplo, este lado de aquí midiese A, ¿vale? El perímetro sería 2 veces A más B, pero no la altura, ojito, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, si, vamos a poner, si la base fuese, por ejemplo, 3 hectómetros y la altura fuese, pues no sé, 2 hectómetros, estoy poniendo lo mismo, pues el área sería como el otro lado, ¿vale? 6 hectómetros cuadrados. Pero, ojo, que es lo que os digo, que el perímetro no es así. El área, el A, perdón, pequeñito, no el área, el A, no es la altura, ¿vale? Aquí, por ejemplo, puede medir, por ejemplo, 2,5 hectómetros. Y entonces el perímetro no sería más que 2 veces 3 más 2,5, ¿vale? Esto serían 5,5, 11 hectómetros, ¿vale? El perímetro. Cuidadito con esto, ¿vale? En un romboide el perímetro no se calcula con la altura, ¿vale? Venga, vamos a por la siguiente figura. Vamos ahora con el área del trapecio. El trapecio, si os acordáis, no es un paralelogramo, ¿vale? Solo hay 2 lados que son paralelos, los otros 2 no tienen por qué ser paralelos. El área de un trapecio
trapecio se caracteriza, bueno, se le suele llamar que tiene dos lados especiales, la base más grande, ¿vale? Que son los paralelos, la más grande se nombra con una B mayúscula y el otro lado paralelo más pequeño con una B minúscula. Entonces, el área de un trapecio se suele definir como la suma de las bases por la altura partido de 2. Aquí tenéis un dibujo de cómo se puede ver esto. Con un trapecio, si ponemos uno al lado del otro, vuelto del revés, ¿vale? Esto es como si lo coges y lo plantas del revés, ¿vale? Hacéis como un giro, ¿vale? Lo dobléis como si fuese un libro, quiero decir, ¿vale? O sea, esto lo ponéis como doblado un libro del otro lado y os sale un romboide, ¿vale? Este romboide tiene de características que su base es la suma de las dos bases, ¿vale? Y la altura es la misma. Y como son dos veces el trapecio, el área de este romboide será el doble que la del trapecio. Con lo cual, como el área del romboide es la base por la altura, que es esto de aquí, y es el doble, pues si dividimos entre 2, pues tenemos el área de un trapecio, ¿vale? Y es de donde sale esta fórmula. Respecto al perímetro, el perímetro, ¿vale? No hay una fórmula aquí especial, ¿vale? Y cuidado con esto, no tiene nada que ver con la altura. El perímetro es la suma de los lados, ¿vale? Que será la base mayor, la base menor y lo que midan estos lados. Pero no hay una fórmula. Aquí del trapecio normalmente suele estudiar el área. El perímetro habría que medirlo en la figura en concreto. Venga, entonces vamos a por el siguiente cuadrilátero. Pasamos al rombo. El rombo, acordaros que es una figura que tiene los cuatro lados iguales, ¿vale? Pero sus ángulos no miden 90 grados, ¿vale? Es parecido al cuadrado, pero sus ángulos son iguales 2 a 2 y distintos de 90 grados. Normalmente en el rombo, ¿vale? Se suelen dar dos dimensiones características, que son las diagonales, que unen los diferentes vértices. La más grande se suele escribir con una D mayúscula, es la diagonal mayor, y la más pequeña con una diagonal minúscula, que es la diagonal menor. Aparte, hay otro dato que a veces se suele dar, que aquí no está, ¿vale? Que es cuánto mide el lado. Acordaros que en el rombo, ¿vale? Los cuatro lados miden lo mismo. Fijaros, el área de un rombo se define como el producto de las diagonales partido por 2. ¿Eso cómo se ve? Aquí tenéis la construcción de, yo lo que puedo es dividir el rombo en triángulos y si monto los triángulos de abajo en arriba, me sale un rectángulo, fijaros, que tiene justo de dimensiones, la base es la diagonal menor y la altura es la mitad de la diagonal mayor. Como en el caso del área de un rectángulo es base por altura, pues si multiplicamos nos sale esta forma, ¿vale? Respecto del perímetro necesitamos saber el lado, ¿vale? No lo podemos sacar directamente con las diagonales. El perímetro será 4 veces el lado, porque son iguales, ¿vale? Eso hay que tener cuidadito con eso, que el perímetro no se saca directamente de la diagonal, ¿vale? Se puede sacar, ya veremos cómo, pero no directamente. Para ver cómo se saca en el rombo el perímetro a partir de las diagonales, lo vamos a ver luego, en los triángulos, porque si os fijáis, esto está muy asociado a triángulos. ¿Vale? Y con esto hemos acabado de ver las figuras, las áreas y perímetros de los cuadriláteros clásicos. En los últimos voy a poner un ejemplo numérico, vamos a poner aquí vamos a suponer que la diagonal vale, por ejemplo, 8, la mayor, que la diagonal menor vale, por ejemplo, 6, y en este caso, pues el lado, pues que valga, por ejemplo, vale, no es un... y el lado va a valer 5, ¿vale? Y todo esto, por ejemplo, en milímetros. Milímetros, milímetros, milímetros y milímetros. Ya veréis que es cierto. El lado tiene que valer un valor concreto en función de la diagonal. En este caso, el área sería simplemente 8 por 6 entre 2, 8 por 6, 48, entre 2, 24 milímetros cuadrados. Y respecto al perímetro sería 4 por 5, ¿vale? Aquí sería 20 y serían milímetros, ¿vale? El perímetro es longitud, el área es superficie. Y como he dicho, ya hemos acabado los cuadriláteros, vamos a pasar a los siguientes, los triángulos. Vamos pues a por los triángulos, ¿vale? Perímetros y áreas, este es el punto 4 de triángulos. Vamos a estudiar primero el área. El área de un triángulo de base B y altura es la base por la altura partido por 2. Y aquí en este dibujo vemos por qué esto es cierto. Si os fijáis, si tenemos un triángulo cualesquiera y hacemos como con el trapecio, si lo doblamos como por aquí y le pegamos el mismo triángulo del otro lado, siempre podemos obtener un romboide. Y este romboide, fijaros, tiene la misma base que el triángulo y la misma altura. Y el área del romboide, ¿vale? Era la base por la altura. Como este romboide son dos veces el triángulo, el área del triángulo será justamente la mitad, ¿vale? Y de aquí viene pues el famoso, digamos, base por altura partido de 2.
para que veáis que se encadena con lo anterior. Para calcular el perímetro, fijaros que no nos vale, ¿vale? Para calcular el perímetro no nos vale la base y la altura, ¿vale? Necesitaríamos la suma de los lados. Entonces, para calcular el perímetro, ¿vale? No tenemos una fórmula, será suma de los lados, pero aquí hay una cosa en el tema del perímetro que sí es importante, ¿vale? Que es el teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras, que normalmente incluso tendría un punto propio, ¿vale? El teorema de Pitágoras, que es un teorema que tiene que ver, que relaciona los lados, y no de un triángulo cualquiera, de un triángulo rectángulo. Vamos a verlo. Venga, aquí tenemos la definición del teorema de Pitágoras, ¿vale? Que esto es para longitudes, ¿vale? El teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, esto es súper importante, ¿vale? En un triángulo rectángulo, ¿vale? En un triángulo rectángulo, ¿vale? Que lo voy a dibujar aquí para que lo veáis, ¿vale? Un triángulo rectángulo se caracteriza siempre porque tiene un ángulo recto, ¿vale? Hay un ángulo que es recto, ¿vale? Hay un ángulo recto, que es este de aquí en este caso, y tiene tres lados, ¿vale? Como todos los triángulos. Pero hay dos lados que son los que se asocian al ángulo recto que se denominan catetos. Y el lado opuesto se llama hipotenusa, ¿vale? Esto seguramente lo habréis oído hablar de otros años. Esto solo sirve, lo voy a repetir, para un triángulo rectángulo. Bueno, pues existe una relación, ¿vale?, entre los catetos y la hipotenusa, ¿vale? Resulta que el cuadrado de lo que vale la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, si esto valiese 3 y esto valiese 4, lo que tendríamos aquí es que la hipotenusa, que es b al cuadrado, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que estos son 9 más 16, que es 25. ¿Y qué número, digamos, al cuadrado es 25? Pues 5. Esto era hallar la raíz cuadrada, ¿vale? B, 5. Y así es como se relacionan para un triángulo rectángulo nada más, ¿vale? Para un triángulo rectángulo, los lados, ¿vale? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto, fijaros, que nos da lugar a tres fórmulas, ¿vale? O solo dos, en realidad. Pero bueno, y las voy a poner, ¿vale? Voy a borrar y las voy a poner. Voy a dejar esta aquí, la parte de abajo, ¿vale? Y seguimos. Un segundo. Venga, seguimos. Lo único que he hecho es lo mismo, ¿vale? Uy, que he borrado esto. He movido la imagen arriba. Fijaros, tenemos entonces que los catetos, lo voy a poner así explícitamente, catetos son el A, ¿vale?, y el C en este caso, ¿vale? Y la hipotenusa aquí le llamamos la B, ¿vale? Acordaros que en álgebra da igual lo que sea. Entonces, lo que nos dice el teorema de Pitágoras, fijaros, es que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado. Y con esto obtenemos la hipotenusa. Pero si os acordáis de ecuaciones, podemos cambiar de lado las letras cambiando el signo. Y con eso nos permitirían hallar un cateto, por ejemplo, en función del otro y la hipotenusa. Si yo, por ejemplo, paso el a a este lado, tendríamos que, por ejemplo, c al cuadrado es b al cuadrado menos a al cuadrado. Y también a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos c al cuadrado. O sea, para la hipotenusa sumamos los cuadrados de los catetos y para hallar un cateto, al cuadrado de la hipotenusa le restamos el cuadrado de los otros catetos, ¿vale? ¿Vale? Con esto tendríamos el cateto pues C, ¿vale? Y con esto el cateto A, ¿vale? En un ejemplo de un número, si esto fuese 3, 4 y 5, pues ¿qué ocurriría? Pues lo que nos están diciendo aquí es que 5 al cuadrado, ¿vale?, no es más que C es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y lo que están diciéndonos aquí, si os fijáis, pues eso, que 3 al cuadrado, pues no es más que 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿vale? Que sería como lo calcularíamos. Bueno, esto sería la incógnita, ¿vale? B al cuadrado, perdón. Y aquí lo que nos dirían es que c al cuadrado, que sería la incógnita, y aquí que a al cuadrado no es más que 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Que esto sería, digamos, para lo que sirve, ¿vale? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sirve para calcular, pues eso, en un triángulo rectángulo, dado conocidos dos lados, sacar el tercero, ¿vale? Y esto que os puede parecer, pues, que no sirve para nada,
la realidad, sobre todo en la antigüedad, permitía medir distancias, ¿vale? Es muy normal que si tú estás, por ejemplo, aquí, ¿vale? Tú puedes medir esta distancia que hay aquí y muchas veces se puede medir también la altura, ¿vale? Si quieres medir cuánto mide esta distancia, ¿vale? Sabiendo la distancia que hay aquí y la altura, puedes medir la distancia, ¿vale? Este tipo de cosas, pues se utiliza, ¿vale? Se utiliza para medir distancias, ¿vale? Y aunque ahora pues no hay tiempo para poder explicaros, aunque no os lo creáis, hace varios siglos, Galileo Galilei, solo con telescopios y el teorema de Pitágoras, pues pudo estimar la altura de montañas de la Luna, ¿vale? No hay tiempo ahora para que os haga dibujillos para que veáis cómo se hacía, pero básicamente es la aplicación del teorema de Pitágoras y pues mirar con el telescopio pues hacia la Luna, ¿vale? Y se puede conseguir pues cosas curiosas utilizando este teorema y sobre todo pues los ordenadores pues miden muchísimas cosas pues utilizando este teorema cuando veáis en siguientes años lo que es el uso de coordenadas, ¿vale? El uso de coordenadas, los vectores, que lo veréis más adelante, y cómo las longitudes, ¿vale? Se utilizan, básicamente se calculan utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, con esto hemos acabado los triángulos. Venga, vamos a seguir. Bueno, vamos ahora a ver la última figura, digamos, tipo polígono, ¿vale? Que son los polígonos regulares en general, ¿vale? Os he puesto aquí varios dibujados, está un pentágono, hay un hexágono y también hay un octógono, ¿vale? Lo primero, recordaros que en un polígono regular teníamos el lado, que es de dimensión L, y lo que se llamaba el apotema, ¿vale? El apotema, que se suele escribir con una A, es el segmento que une el centro del polígono regular con el punto medio de uno de sus lados, ¿vale? Fijaros, el perímetro, como en un polígono regular, por definición, todos los lados son iguales, es simplemente multiplicar el número de lados, ¿vale?, por la longitud del lado. Por ejemplo, para un pentágono, ¿vale?, en este caso, el perímetro es 5 veces L. En el caso de un hexágono es 6 veces L. Y en el caso de un octógono es 8 veces L. Para calcular el área, fijaros una cosa, y es que cuando nosotros trazamos los radios, ¿vale?, que son los puntos que unen el centro con los vértices, estamos dividiendo los polígonos regulares en triángulos equiláteros, ¿vale? Si os fijáis, el área de un triángulo equilátero no es más que el lado, ¿vale? Lo voy a poner aquí, el área de este triangulito de aquí, ¿vale? Esto le voy a llamar área 1, por ejemplo. El área 1 no es más que la base, que es el lado, por la altura, que es el apotema, partido por 2. ¿Vale? Y si os fijáis, ¿vale? Si os fijáis, el área será la suma de tantos triángulos, ¿vale?, como lados tenga el polígono regular, porque son todos iguales. Entonces, el área grandota, ¿vale?, sería el número de lados, ¿vale?, por lo que el área de un triángulo. Pero fijaros que el número de lados por L, esto de aquí hemos dicho que es el perímetro, y de aquí sale lo de perímetro por apotema partido por 2, ¿vale? De aquí sale, ¿vale? De dividir esto en triángulos y de darse cuenta que cuando hacemos esto, el número de lados por la longitud del lado es justamente el perímetro, ¿vale? Y de ahí sale esta fórmula, ¿vale? A veces el apotema lo encontráis como AP, a veces A, ¿vale? Y ya está. Bueno, con esto hemos acabado lo que es la parte de polígonos, ¿vale? De figuras que están encerradas por lados rectos. Está quedando un vídeo muy largo, pero quiero por lo menos que lo veáis. Aunque sea el año que viene, pues lo revisáis. Y vamos a ver lo que nos queda, que son las figuras circulares. Vamos a ello. Bueno, entonces vamos con el punto 6, que son los perímetros y las áreas de las figuras circulares. Todos estos son asociados a las circunferencias. Venga, vamos entonces con lo primero y lo básico, ¿vale? El primero es la circunferencia, que es toda la línea que encierra el círculo, ¿vale? Esto es una longitud. Si os acordáis, la definición, la fórmula clásica era que la longitud de la circunferencia es 2 veces pi, ¿vale?, por el radio. R es el radio, ¿vale? R, lo pongo aquí, es el radio.
pi es lo que se llama un número irracional, que es un número que tiene infinitas cifras decimales, que no se repite. Ya lo veréis en otro lado. Que esto más o menos se dice que es 3, 14, 16. Pero hay un número infinito de cifras, ¿vale? En la calculadora normalmente suele haber hasta una tecla que pone pi. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula la longitud de la circunferencia? Pues a partir directamente del radio, ¿vale? ¿Qué ocurre? El diámetro, ¿vale? Que lo voy a dibujar aquí, el diámetro, que bueno, lo podemos dibujar directamente en este de aquí, ¿vale? El diámetro no es más que 2 veces el radio. Este sería, esto que he dibujado aquí, por ejemplo, esto sería d, que es el diámetro, que es 2 veces el radio. Y por eso viene que a veces os encontráis que la longitud de la circunferencia es pi por el diámetro, pero porque el diámetro no es más que 2 veces r, ¿vale? Y esto viene de aquí. Y esto es para la longitud de toda la circunferencia. Venga, vamos a lo que es el área del círculo. Bueno, el área de un círculo, no hay tiempo para demostrarlo, nos lo vamos a creer. El área de un círculo, ¿vale? Es pi por el cuadrado del radio, ¿vale? Fijaros que tiene unidades de superficie. Por ejemplo, si tuviésemos una circunferencia, si r es 3, ¿vale? Si r es 3, pues entonces resulta que la longitud de la circunferencia es 2 pi por r. O sea, 6 veces pi. ¿Vale? Que si esto lo multiplicáis, pues da, pues eso, 18 con algo, pero centímetros. En cambio aquí, como va r al cuadrado, el área en este caso sería pi por 3 al cuadrado, que sería 9 veces pi. Y si, por ejemplo, estuviese en centímetros, pues sería 6pi centímetros y aquí sería 9pi centímetros cuadrados. Seguro que es en la calculadora lo que da. Pues bueno, esto da más o menos 28 y esto da, pues eso, 6, esto dará, pues 6,75, una cosa así, ¿vale? Se puede dar el número completo, ¿vale? Fijaros que el círculo nos estamos refiriendo al área de todo esto, ¿vale? Todo esto es el área del círculo, todo esto, ¿vale? Y estos son como las principales, ¿vale? Circunferencia y círculo. Pero a partir de aquí existen otras figuras diferentes, ¿vale? Vamos a verlas. Vamos a ver ahora la longitud del arco de la circunferencia. El arco es esto que está dibujado aquí en rojo, ¿vale? Que está limitado por estos dos radios y tiene un ángulo, que es el que lo define, ¿vale? ¿Vale? Este ángulo del arco, ¿vale? Que nos dice que es igual a n, ¿vale? N grados. Fijaros, nos dice que es 2pi por r por el número de grados partido de 360 grados. Que esto parece como una cosa muy, muy extraña. Pero esto sale de una regla de 3 directa. Fijaros una cosa. ¿Cuántos son los grados de la circunferencia entera? Si es la circunferencia entera, pues son 360 grados. Entonces resulta que a 360 grados, ¿vale? En regla de 3, ¿qué le corresponde? Le corresponde una longitud de 2πr. Al número de grados del arco le corresponden precisamente lo que nos piden, L. ¿Vale? Como esto era una regla de 3 directa, ¿vale? Lo que tenemos, ¿vale? Es, poníamos a dividir 360 entre n era igual a 2pi por r entre l. Y ahora hacíamos lo de siempre. Esto hace el papel de la x, ¿vale? Entonces la x la poníamos arriba, tenemos 360 por L es igual a 2pi Rn. Y si el 360 lo ponemos a dividir, tenemos que L pues es lo que tenemos arriba, 2pi Rn partido de 360, ¿vale? Es más fácil de lo que parece. Esta es una regla de 3, ¿vale? Y esto es la longitud del arco de circunferencia. Venga, vamos a ir a la figura asociada, ¿vale? Que es el área de lo que se llama el sector circular. Vamos a verlo. El área del sector circular, digamos, es la figura complementaria al arco, ¿vale? El arco, si os acordáis, venía a ser esto, ¿vale? Esto es el arco, que es una medida. Tenemos el radio, ¿vale? Y el área del sector circular, pues es todo esto. Y nos dicen que en el área del sector circular sale esto de aquí. Esto que es muy raro, si os suena, se hace exactamente igual. Es por regla de 3, ¿vale? ¿Cuánto tiene todo un círculo? Pues a 360 grados le corresponde, como hemos dicho, un área de pi r cuadrado. Con lo cual, a n, que es el número de grados del sector circular, le corresponderá el área que buscamos. Y aquí ya simplemente hacer la regla de 3, ¿vale? 360 partido de n es pi r cuadrado partido de a.
Y aquí lo mismo, ¿vale? Pues tenemos que 360 por área, que esto es hacer el papel de la x, ¿vale? Es n por pi r cuadrado. El 360 lo pasamos abajo, dividiendo, como en las reglas de 3, ¿vale? Y ya lo tenemos. Fijaros que es que todas estas cosas de aquí son números, ¿vale? Lo estoy poniendo con letras como si fuese álgebra, pero n será unos grados, el que sea, 80, 70, pi es un número, 3,14 y r tendrá el valor que sea, ¿vale? Entonces fijaros que asociados al arco, ¿vale? Hay un sector circular de los cuales podemos sacar tanto la medida del arco como el área, la longitud del arco, como el área del sector circular. Venga, vamos a ver otra cosilla más. La última figura que vamos a ver es el área de la corona circular, ¿vale? La corona circular no es más que una especie de donut plano, ¿vale? El área de la corona circular es lo que está pintado de rojo. Es como si a un círculo de radio R grandote le sacásemos el área de un círculo de radio R pequeñito, ¿vale? ¿Cuál es el área de esta corona? Pues te da esta fórmula. ¿De dónde sale? Fijaros, el área roja, el área, digamos, del círculo grande, ¿vale? Le vamos a llamar área grande, ¿vale? Será pi por r al cuadrado. Y el área blanquita, que es la del pequeño, ¿vale? Será pi por r pequeñita al cuadrado. Entonces el área no es más que restarle al área total el área pequeñita. Entonces pi r al cuadrado menos pi r al cuadrado, si aquí sacamos el factor común, que es pi, que se repite, nos sale esa fórmula. R al cuadrado grande menos r al cuadrado pequeñito. Y de ahí es donde sale la fórmula de la corona circular. ¿Que no lo queréis saber de la fórmula? Pues pensad que es eso. Yo me calculo el área del círculo grande, me calculo la del pequeño y la resto. Y de ahí lo saco, ¿vale? Esta es la última figura que vamos a ver. Y solo comentaros dos cosas más, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Y ahí vamos. Un segundín. Lo último que vamos a ver son el área de figuras generales. Vamos a empezar con lo que se llama el área de polígonos irregulares, ¿vale? Un polígono irregular, como puede ser este. Voy a trazar lo que es el polígono en azul, ¿vale? Para no confundirnos con lo que hay dentro, ¿vale? El polígono, digamos, es este, ¿vale? Son los lados exteriores, ¿vale? Para calcular el perímetro, pues aquí habría que sumar los lados y medirlos. Y esto que voy a contaros aquí es cómo funcionan los ordenadores. Bueno, visto cuál es el polígono, los ordenadores para calcular el área de estas figuras generales, lo que se hacen es lo que se llama por triangulación, ¿vale? Por triangulación. Lo que se hacen es dividen triangulación. Lo que dividen es el polígono irregular en triángulos. Fijaros, y esto siempre se puede hacer, ¿vale? Yo cojo un vértice y empiezo a hacer triangulitos. Y esto siempre es posible. Y los ordenadores, utilizando el teorema de Pitágoras y sabiendo las coordenadas que hemos visto antes en el plano de estos puntos, ¿vale? Pueden sacar cuánto mide estas bases de cada triángulo y cuánto mide la altura, por geometría, ¿vale? Entonces, una vez calculan cuánto miden las bases y la altura, calculan el área de estos triángulos y a partir de aquí la suman y obtienen el área completa, ¿vale? Y esto es cómo funcionan realmente todos estos programas que te calculan áreas, ¿vale? A partir de figuras, que son, digamos, polígonos. Lo dividen en triangulitos, ¿vale? Y calculan el área de los triángulos, porque pueden calcular las posiciones de los vértices y a partir de ahí, mediante Pitágoras, pues se puede calcular cuáles son las longitudes de estos lados. Fijaros por qué mediante Pitágoras. ¿Os dais cuenta que todas estas cosas son triángulos rectángulos? ¿Vale? Es posible, digamos, calcular con las posiciones, pues eso. Bueno, entonces, con esto, digamos, es como funcionan los ordenadores, ¿vale? Se llama por triangulación, ¿vale? Y hay otro caso más general, porque esto solo sirve para polígonos. ¿Qué pasa si hay círculos en las figuras, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre en eso, solo por lo menos para que os quedéis la idea de qué se hace. Vamos a el otro caso general. ¿Qué pasa cuando tenemos figuras mezcladas? Y esto es lo que suele hacer, es lo que se llama el cálculo de áreas por descomposición. Imaginaros que tenemos algo de este estilo, que es muy parecido a algún tipo de depósito, ¿vale? Si os fijáis, pues aquí parece que hay bordes circulares, líneas rectas, etc. ¿Cómo se calcula esto? Pues esto se suele calcular por descomposición. Si os fijáis,
os lo he hecho en otro dibujo para que lo vieseis, si trazamos estas líneas, ¿vale? Dividimos la figura en 3, ¿vale? Esta es el área de 1, el área de 2 y el área de 3. ¿Vale? Se suelen dividir en figuras simples. Entonces, ¿qué tenemos? El área de 1, ¿vale? Es medio círculo. Y podemos calcularlo, ¿vale? De hecho, incluso el área 1 y el área 3 sería un círculo completo. Pero bueno, lo ponemos así. El área 3 es medio círculo, ¿vale? Y lo podríamos calcular. Esto sería el área del círculo, ¿vale? Tenemos el radio, sería pi por 0,45 al cuadrado, y como es medio círculo, pues dividimos entre 2. Y aquí lo mismo, pi por 0,45 al cuadrado de medio círculo y dividimos entre 2. Y el área 3, ¿vale? El área 2, perdón, no es más que un rectángulo. Un rectángulo que tenemos cuánto mide, porque nos dicen que es 0,9. Entonces su área no es más que la base 1,3 por 0,9. Y de aquí se podría calcular el área total, sumando el área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Vale? Y esto es cómo se calcula, por descomposición de áreas, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, digamos, así solo visual, ¿vale? No hay tiempo para hacer ejercicios. Y otro ejemplillo para que lo veáis. Aquí volvemos a lo mismo, tenemos una figura, digamos, compuesta, pero si os fijáis, en la derecha lo que hacen es lo dividen en figuras que sí sabemos calcular, ¿vale? Este es un pentágono regular, que tenemos una fórmula, esto no es más que un rectángulo, otro rectángulo, y aquí está la mitad de un círculo. No existe una descomposición única de vidrio, lo podemos hacer de muchas formas. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, si os fijáis, podemos dividirlo directamente en un cuadrado, un rectángulo y un trapecio, que tenemos fórmula. Pero también se podría haber dividido en triángulos, que es normalmente como lo hacen los ordenadores, ¿no ves? Aquí tenemos un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, ¿vale? Y podemos ir calculando cada una de sus áreas y sumar. Todas las descomposiciones, que se llama, son válidas, ¿vale? Mientras se cubra toda el área y digamos, la suma, pues entonces nos dé el área total, todas están bien. Y simplemente lo descomponemos, pues como a nosotros nos parezca pues más sencillo, más fácil de calcular, o que tengamos medidas, ¿vale? Porque muchas veces depende de las medidas a las que podemos acceder, que nos sean más fáciles, ¿vale? Y no sean que directamente las podamos tener. Este tipo de cosas se utilizan muchas veces para calcular en el fondo las superficies de los pisos. Cuando veis un plano, ¿vale? Normalmente las casas suelen ser rectángulos, hay algún trapecio, y normalmente te van poniendo las áreas de cada una de las habitaciones, que no son más que estas divisiones, ¿vale? Y sumando todo eso, pues tienes las áreas totales. Por eso os digo que estas cosas son las que se usan en el mundo real, ¿vale? Os parece así como muy, muy artificial, pero este tipo de cosas pues ocurren. Y con los terrenos pasa lo mismo. Si vosotros veis un plano, ¿vale? Los terrenos suelen tener formas de polígonos irregulares, a veces incluso zonas circulares, y se calculan, ¿vale?, por descomposición. Bueno, con esto hemos acabado la parte de perímetros y áreas, aunque os lo diré en el correo, pues eso, no voy a hacer ejercicios, ha quedado un vídeo larguísimo, y esto sobre todo para que lo tengáis, ¿vale? Para que lo tengáis, para que el año que viene empecéis geometría, tenéis un poco de forma condensada, una primera revisión visual de toda la parte de perímetros y áreas, para que os suene por lo menos de algo, y no empecéis de cero. Pues este es el último vídeo, ha sido un placer, y pasad muy buen verano, buenas vacaciones, y nos vamos viendo. Así que, buena desescalada.